En el cine después me di cuenta que no era como un pez en el agua, ¿no? Que yo podía escribir un guión y dirigí un par de cosas que fueron experiencias que me gustaron y me sentía como con patas de rana, como puedo nadar, pero no soy un pez en el agua, que es lo que después sentí con la música y lo que siento actuando. Más allá de que tengo de todo para aprender y aprendo todos los días, hay algo que me sale naturalmente. ¿Es cierto que de las primeras cosas que hicieron que te interesaras en la música eran unas valijitas que tenían tus compañeros de escuela que tenían dibujado un pentagrama? ¿Es cierto? Es tremendo, ¿no? Es cierto. Eran las valijitas de la escuela de música, del colegio al que yo iba. Eran como rectangulares así, blancas, con el pentagrama dibujado. Creo que eran marrón, la clavesol, las notitas, y tenían unas asas de plástico también. Y ahí entraba el cuaderno pentagramado y algún instrumento pequeño podía entrar ahí. Pero, o sea, ¿no fue que te sedujo ver a alguien arriba de un escenario cautivando multitudes? No. Te sedujo un dibujo. En realidad, después lo otro que también me seducía mucho era que tenía varias compañeras de clase o de generación que estudiaban piano y tenían piano en su casa y tocaban el piano y el piano me parecía Quiero ser maravilloso. pianista. Y las veía tocar y veía cómo se les movían los dedos y me parecía increíble y la música me parecía increíble. Eso me gustaba también, más allá de la bolsita. Pero no, el público no entraba en la ecuación. Cuando era niña no. Era crear por crear independientemente de lo que pasara con eso. Ni siquiera se evaluaba, está bien. Sí, no estaba en la... Creo que de niño no pensás en esas cosas, que es lo lindo. Ujú. Y cuando empezaste a hacer algo de música, empezaste en ese momento, llegaste a tener esa valijita. Sí, claro, porque ponele que un año o dos la veía de afuera y después dije, quiero ir a la escuela de música, quería estudiar piano, pero empecé con una flauta dulce, porque era como, vamos de a poco, a ver si realmente me la iba a tomar en serio. Y de hecho duré un año nada más. Con la flauta dulce. Me aburría horrible las clases de solfeo y bueno, y la flauta no me cautivó. Terminaste, digamos, castigando a tu hermano con tu flauta, ¿no? Esa, ¿cómo sabes? La heredó él. Sí, después él tuvo una, no sé, en la escuela tenía clase de música y le dijeron que tenía que tener una flauta y se acordó que yo tenía una, entonces se la presté. Después volvió, ahora la tengo yo de vuelta. Ah, sí. Sí. Ahora, con eso, siendo niña, ¿el solfeo te echó del mundo de la música? Bueno, ¿Te espantó? no sé Dijo, si por acá no, fue dijiste. solo el solfeo o si... Pero sé que no tenía paciencia en ese momento y no tenía el rigor, la disciplina que hay que tener para estudiar música. Y tampoco tenía un umbral de tolerancia al fracaso muy bajo, que es algo que hay que trabajar. La vida después te golpea. Te obliga a aprenderlo. Y 30 años después tenía un umbral bastante más grande. Y bueno, ahí va. ¿Cómo es 30 años después de la infancia, de aquel primer intento de acercarte a la música? ¿Cómo es un día redescubrirla como pasión? Divino. Divino porque no fue de un día para el otro, pero cuando me di cuenta, cuando empecé a hacer música y a hacer canciones y empecé después a grabarlas y empezó a ser parte de mi vida, era como que sentía que siempre había sido eso. No sé cómo explicarte, era algo muy natural, era algo que me salía como muy naturalmente. ¿Y el descubrimiento de la pasión tiene una sensación física? Es como el enamoramiento y sentís las cosquillitas en la panza, digamos. ¿Hay algo que vos digas, wow, mira cómo estoy haciendo esto? Sí, hay algo que tiene que ver con la noción del tiempo, que es como que pasa de otra manera, a mí me pasa cuando estoy haciendo música. También me pasaba antes cuando escribía, porque antes de hacer música igual durante mucho tiempo yo escribía textos, poesías, cosas que no sé en qué categoría entraban, un diario íntimo o algo así que llevé durante muchos años. Y a veces me pasaba de entrar en una especie de trance, donde no sé qué es lo que pasa, pero el tiempo corre de otra manera y hay una sensación de que estás conectado con algo que no sé lo que es distinta a la experiencia mundana, común
de todos los días. O sea, por ejemplo, cuando ibas a las clases de solfeo, el tiempo se hacía eterno, y cuando estabas escribiendo, el tiempo volaba. Sí, cuando estoy haciendo, no es solo con la música, pero bueno, te digo, con escribiendo también, hay como un estado en el que sentís, podría hacer esto toda la vida, podría, no sé, el tiempo no corre, pero no corre en una buena, ¿no? Es como que estás en otro estado, es un poco una sensación física, sí. Es algo que deja de importar en ese momento el tiempo. Sí, estás en otra dimensión, no Ahí sé. va. No, pero está bien, esa es la sensación. Decís que escribías y te he leído en algunas notas hablar de una época de fanatismo por Cortázar, por Sí. ejemplo, de muchas lecturas de Borges también. Estamos hablando de grandes letras y que básicamente uno puede decir, a mí me llega más o menos, pero nadie los critica ni les tira piedras, ¿no? No te creas, no Bueno, te pero alguien creas. la envidia lleva mucho a tirarle piedras a autores de ese nivel. Puede ser. Viste que igual es como que me parece que en la apreciación del arte no hay nada absoluto, porque No, está bien. en algún punto, incluso cuando a veces hay gente que dice, yo no sé nada, pero a mí me parece, bueno, no hay que saber nada tampoco, porque las cosas a veces te llegan o no. No, pero puede no llegarte Cortázar o no llegarte Borges, pero aún así no puedes discutir que escriben bien, ¿no? Yo tenía un amigo que decía que un cuento de Cortázar, no, que Rayuela, era una sopa de chumbo, que le parecía Mirá. densa, aburrida, pretenciosa, rebuscada al pedo, un montón de cosas que yo escandalizada porque era mi época de mayor fanatismo, pero después me di cuenta que es totalmente válido si no le llegaba o le, ¿viste? Te preguntaba esto en realidad porque después entre tus preferencias, no sé si toda la vida y si te sigue acompañando, pero también estuvo Bukowski, que es uno que sí es apedreado. Sí. Sí, porque creo que los que lo apedrean se quedan solo con la parte escatológica y provocadora y como pendenciera que tiene, y bueno, además era borracho y entonces tenía una parte también poco simpática como Borracho, timbero de personaje. carreras de caballo. Sí, violento a veces, quizás con las mujeres no era muy prolijo, hoy en día es muy políticamente incorrecto. Hoy Su literatura. Sí, digamos. pero su literatura tiene un componente crudo, humano, profundo, muy poético, muy... Muy autobiográfico también, Sí, que es lo que lo descalificaría hoy, capaz. no sé, porque cuando yo me acuerdo que una de las cosas que me pasaba leyendo es que de repente estás leyendo todo un capítulo y es escatológico y es violento y de repente hay una frase, como un látigo, que está metida como si nada en el medio, que es un latigazo, así, una verdad muy profunda y no lo hace de pretencioso porque además no No lo escribe de una manera, creo que él escribía muy como con rigor, pero también muy catártico, ¿no? Es como que le salían las cosas. Te quiero decir, no es como un texto de Borges es una pieza de orfebrería donde cada palabra está pulida hasta el último detalle. Está pensada. Y en cada oración hay 80 citas a cosas que podés estar un año con una enciclopedia al lado, bueno, una enciclopedia, soy vieja, con Ahí va, Google al googleando, lado, ¿no? y no terminás de todas las referencias y capas que tiene un texto de Borges. Y Bukowski juega otro juego, pero está en el mismo, para mí, lugar de conectar con cosas profundas, humanas, así, que todos nos podemos sentir identificados. Entonces lo autobiográfico igual no importa, porque al revés, a veces es ahí donde vos te podés encontrar. Cuando alguien habla de lo que le pasó y vos te identificás, esos son lo que son los cuentos. Pero te gusta también su poesía, que eso es más específico por un lado y es más curioso también, porque es lo menos divulgado de su obra Sí. y al mismo tiempo en los sectores cultos es lo más prestigiado. ¿Decís? Me parece Puede que los que ser. hablan, los que están en determinados niveles y le tiran piedras a su producción de cuentos o de novelas, cuando hablan de su poesía dicen, ah, bueno, pero esto es distinto. Como Yo que ahí sí le dan veo- un mérito. Yo le veo una línea muy parecida en las dos cosas. No veo que haya muchas diferencias, pero es verdad que es lo menos divulgado, probablemente así en general. Pero creo que también comparte una cosa muy cruda, te decía hoy, porque es como no sé si Hay es mucho la palabra. sufrimiento en lo que Sí. muchas veces, ¿no? En lo que pinta. Y es un sufrimiento que empatiza independiente de dónde vengas. Perdón que te No, interrumpí, dale, porque dale, me dale. entusiasmé. Hay un poema de Borges que se llama Bluebird, que es pájaro azul. Yo lo conocí primero traducido al español, después lo leí en inglés, que es algo increíble, totalmente conmovedor, donde él además como que se confiesa en un punto
lo que hay realmente dentro del... Hay un pájaro azul dentro de mí, dice, que quiere escapar, pero yo no lo dejo. Y es muy increíble. De hecho, yo le puse música a ese poema porque tengo un proyecto que es musicalizar poemas ajenos. Uno es de Borges, lo estamos haciendo ahora en vivo cuando tocamos, que está buenísimo, que se llama 1964. Y hay otro de los que tengo hechos por ahora, que es este de Bukowski, que se llama Bluebird. Mirá. Y ahí yo creo que si lees eso, no puedes nunca más decir nada malo de Borges, ni que es un ordinario, que es, ¿viste? Porque se confiesa. ¿Cuánto? Es casi como el trabajo de un DJ, eso de ponerle música al texto de otro, es como el DJ que agarra temas de otros y hace una composición nueva. No sé por qué nunca fui DJ y de hecho soy de las que cuando dicen fulanito toca y es un DJ, yo pienso, bueno, El instrumento retro de un DJ es un disquete. sí, ¿No? claro, yo no sé cómo, yo entiendo que generan algo nuevo a partir de cosas existentes, pero me cuesta igual usar el concepto de que están tocando. Estás más cerca de aquella frase de Papo un día. Conseguiste un trabajo honesto. Vos coqueteaste con un trabajo deshonesto en un momento, quisiste ser periodista. Sí, no es deshonesto. Mira que sí. No, Pero, bueno, como ¿qué todo. te tentaba? Escribir. Yo lo que quería era escribir. Lo que me Pero gustaba querías era escribir escribir. literatura. Después me di cuenta que, claro, que en el periodismo la escritura era parte de los recursos, pero no era un fin en sí mismo. Y de hecho, cuando leía cosas demasiado floridas y donde el periodista se quería lucir demasiado, me molestaba, porque es como, bueno, escribí un libro, si querés, pero esto es otra cosa. Ahí va. Y entonces no me entusiasmó. Algo que comparten, creo que el periodismo y la música es el café. ¿Toma un traguito? Sí, yo ya estaba tomando. Pero tomemos otro. Cuando te decidiste a volver a la música y dijiste, bueno, voy a empezar a componer y demás, el primer tema que armaste era una canción que cantabas en tu cabeza por la calle, creo que se llamaba Caja de Zapatos o algo así, pero que nunca ni siquiera había llegado a escribir la letra. ¿Te la tenías como recontra memorizada? La había escrito en papel, sí, La Caja de Zapatos se llama. La había escrito a mano, que después lo encontré ese manuscrito. Y después lo había pasado a digital, pero cuando sucedió el cambio entre las computadoras con los floppy disks y las torres, a las laptops, yo perdí todo lo que tenía, porque los respaldos los tenía en esos formatos que después no había dónde ponerlos. Y el manuscrito no lo encontraba, no sabía dónde estaba. Entonces, en realidad, para mí no estaba en ningún lado guardada y solo estaba en mi cabeza. Y el año pasado, buscando materiales, porque hicimos un video con Pablo Markovecki, hicimos un video, lyric video se llama, porque va con la letra. Con la letra escrita, sí. Y él tenía, bueno, yo tenía algunas referencias y él tenía ideas para hacer animaciones, pero me dijo, si encontrás cosas escritas por vos a mano, tachones, rayones, que va a venir bien para agregarlo. Y me puse a rebuscar y encontré el original, el manuscrito original de La Caja de Zapatos, y lloraba, me caían las lágrimas de la emoción. Y encontré además una hoja que tenía impresa, como escrita en la computadora, y que la tenía impresa. Y había muy pocas, o sea, con respecto al manuscrito original había algún pequeño cambio, con respecto a la hoja impresa estaba intacta, o sea, no me había olvidado de nada, en mi cabeza lo tenía todo. Qué bárbaro, ¿no? Te veías... Y la melodía también, la tenía como grabada, sí. Es como un misterio. Pero el misterio de ese reencuentro también pensaba que en el medio, entre aquella niña que se frustra con la flauta dulce y la mujer que dice voy a grabar un disco, hay toda una carrera que fuiste desarrollando, en la cual te fuiste haciendo un nombre y demás, o en realidad dos diría, pero están todas vinculadas al mundo audiovisual, por un lado actuando y por otro lado detrás de cámaras. ¿Hay algo en común entre armar una canción y componer y demás, con el proceso de armado, por ejemplo, de un corto, de una película, de una serie, a la hora de pensar en los elementos que componen, en los ritmos y ese tipo de cosas? No lo veo, no me doy cuenta. A priori podría decir lo que hay en común es que son obras creativas, que
donde no había nada, a partir de tu intervención después hay algo, pero son muy distintos como mecanismos. La música tiene de por sí ya una cosa como muy particular, que es un lenguaje en sí mismo, en sí misma. Entonces, la parte musical, la de componer música, no se parece a nada que yo conozca, porque es bien distinto a escribir también. No le veo mucho punto en común. De hecho, creo que eso es lo que a mí me pasó un poco, que yo me encontraba escribiendo guiones, porque me pasó parecido como con el periodismo. A mí lo que me seduce, lo que me gusta es el lenguaje. Contar historias. No, ni siquiera tanto. El lenguaje, la plasticidad, las palabras, cómo suena, la musicalidad que tiene el lenguaje. Por eso desde bastante chica escribía en formato poesía, aunque no fuera... En verso. Claro. En verso. Me gusta la métrica, me gusta la musicalidad, por eso me gustaba, creo, mucho Cortázar, que escribía oraciones muy largas con muchas comas y que yo sentía que iban como, que tenían una música y que el pulso de la prosa de él iba como con el pulso mío, muy adolescente y muy romántica. Decía, es como que va con mi propio latido, ¿viste? Lo leía y era como música. Pero está muy bueno encontrar esa emoción en cualquier creación artística. Claro que sí. Eso es lo que me parece que conmueve a un nivel que no es intelectual y que está también buenísimo. ¿Y qué fue lo que te conmovió para meterte en la industria audiovisual y para estar tantos años desarrollándote, digamos, no sé, es que fue un sin camino... vocación también es muy difícil de hacerlo? Yo creo que fue un rodeo. Hoy lo interpreto como un rodeo, pero también yo quería escribir, me gustaba escribir. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer donde yo escriba, pero me paguen? Y ahí pensé en el periodismo. Entonces, cuando empecé a estudiar comunicación era por ese lado. Muy rápido me di cuenta de lo que te decía hoy, que el periodismo es otra cosa y que en el periodismo las palabras y la literatura tienen otra función. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Ya estaba estudiando la carrera y la opción que tenía era publicidad, que no me interesaba, o la rama que en ese momento se llamaba producción audiovisual, ahora creo que es comunicación audiovisual, que sí me interesó más, que tenía que ver con el cine, con lo audiovisual. A mí me gustaba ver películas. Después me di cuenta que me gustaba más por el lado de los actores y de esas cosas pero bueno. Y entonces empecé a escribir guiones y después me di cuenta que si en el periodismo y la literatura es un poco secundaria, en la escritura de guiones más todavía. La escritura de guiones escribís porque es la única manera de que lo podés plasmar, pero en verdad estás contando, el recurso son las imágenes. Exacto. Y es más parecido a la dramaturgia, si querés, si vos estás contando historias con imágenes y con escenas, es otro el código. La palabra va a ser otro el que va a interpretar lo que está escrito y lo va a mostrar de la manera que le parezca a él. Bueno, acá que la tradición es muy autoral, que no es que hay guionistas y directores, como pasa en Hollywood o en la industria. En general el que lo escribe lo dirige muchas veces. Pero como es un trabajo en equipo, lo tiene que interpretar un director de arte, un fotógrafo, un sonidista, los actores. Entonces es un... Maldición, pierdo control, me lo cambian. Bueno, eso pasa, pero es parte del proceso igual, y es lo lindo que el guión cobra vida después cuando entra el resto del equipo a trabajar. El guión, viste que en realidad en rigor es como una guía grande. Ahí va, sí. Entonces, cuando me encontré con que pasaba eso, de hecho, por ejemplo, hay una regla que si cada página de guión, si usas un cierto formato, es 1 minuto de película. Es aproximada, pero es para tener una idea. Si tienes un guión de 200 páginas, tendrás 200 minutos. Entonces, si vos te pones a escribir literatura y a llenar aquello de frases lindas y floridas, no existe, ¿entendés? Porque no es nada que se vaya a filmar. Tú tenés que escribir acciones y qué es lo que... A veces entra y está bien, un guión lindo escrito es más lindo que un guión mal escrito, porque hay una sensación que te genera. Pero no es la palabra lo que vale en el cine, digamos. ¿Y qué fue lo que te resultó interesante de actuar para que intentaras? Bueno, actuar es jugar, viste que lo dicen mucho los actores, pero es tal cual. Y en inglés, por ejemplo, dicen to play. Y es eso, es como que jugás a que sos otro, es muy liberador, es muy divertido. Para mí es divertido hacer algo que no soy yo. Y tiene otra cosa muy infantil que es la repetición. Viste que los niños otra vez quieren hacer todo. Algo que les gusta lo quieren hacer de nuevo. Yo soy un poco así, por eso tomo mucho café, como te decía hoy. Entonces, tu primera película fue entrar
entraste a jugar en cancha grande, por lo menos para el cine uruguayo. Lo primero que hiciste fue un pequeño papel de vendedora de boutique en la película Whisky. En realidad, antes que eso, hice en la película que se llamó El último tren, o Los Durmientes, porque tuvo varios nombres. Una película donde actuaba Federico Lupi, Héctor Alterio y Pepe Soriano, eran los protagonistas, los tres veteranos argentinos, y estaba Gastón Pauls también. Y yo ahí trabajaba en el equipo técnico, y en realidad hubo un día que hubo un cambio de plan de rodaje, estábamos en Tacuarembó y dijeron vamos a hacer otra escena porque llovía, la actriz no llegaba, la que tenía que hacer ese personaje, que era un personaje chiquito, que interactuaba con Pepe Soriano, y me dijeron, ¿te animás a hacerlo? Porque yo tenía ya un poco la faceta de que me divertía actuar. Y entonces hice una escena que de hecho es más larga que la que tengo en Whisky. Pero menos recordada. Sí, nada. Puede ser. No tiene ninguna memorabilidad, pero yo le decía a Pepe Soriano que se dejara de joder y que hiciera no sé qué, porque estaba en una casa de salud y le tomaba el pelo a los otros viejos y yo no sé, lo rezongaba a Pepe Soriano. Ah, eso. Entrabas para el rezongo y te ibas. Y me iba. Fue divertido, igual. Yo en ese momento me acuerdo que tuve mucho como lo de las mariposas y los nervios en la panza cuando tuve que filmar esa escena. Porque pensaba que todas las cosas que estamos hablando, la música, el cine, la escritura, sea de periodística, pero también la de guiones y la literaria pura y dura, todo eso implica querer comunicar. Yo no sé si te sentís una comunicadora, pero en algún punto creo que lo sos. Sí, bueno, en ese sentido, ahora que lo decís, no me equivoqué cuando decidí estudiar comunicación, en todo caso, estaba bien aspectada, bien rumbeada. Porque es cierto, sí, hay una necesidad de comunicarse, sí. Creo que, porque volviendo me sentí que no te terminé de responder hoy la pregunta, en la parte audiovisual, en el cine, después me di cuenta que no era como un pez en el agua, ¿no? Que yo podía escribir un guión y dirigí un par de cosas que fueron experiencias que me gustaron y me sentía como con patas de rana, como puedo nadar, pero no soy un pez en el agua, que es lo que después sentí con la música y lo que siento actuando. Más allá de que tengo de todo para aprender y aprendo todos los días, hay algo que me sale naturalmente, hay algo que no sé por qué, de dónde lo sé y ¿Pertenezco a lo esto sé. o esto es lo mío sería? ¿Cómo, perdón? Como pertenezco a esto, Sí, ¿no? sí. Esto es lo mío. Es como eso, la sensación de fluir, de que sé por instinto algunas cosas y que aprendo relativamente fácil, rápido y sí, que te sentís como, yo creo que esa imagen del pez en el agua es la que me queda más cómoda porque es eso, es como que es fácil. Y por eso también lo podría hacer todo el día. Bueno, la charla es una comunicación. Gracias por venir a comunicarte. Gracias a ti por invitarme. Arriba. Salud con café. Salud con café, ahí va.